Леонид Алексеевич. Алло, Припять, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, давай. Там уже подтвердили? Не подтвердили, авария это произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожалуйста, алло, Иванков. Значит, вы выезжаете в Припять. Алло. Да, я слышу. На атомную станцию выезжайте. Там третий, четвертый блок горит крыша. Алло, Полесская. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего, четвертого блока. Chernóbil era un emblema del futuro que la Unión Soviética había prometido. La planta nuclear, con sus reactores colosales, simbolizaba el triunfo del hombre sobre la naturaleza. Un gigante de acero y concreto que parecía inquebrantable. A su sombra, la ciudad de Pripyat florecía, una comunidad construida para los ingenieros, científicos y trabajadores de la planta. Hogares modernos, escuelas llenas de risas infantiles, parques donde las familias paseaban tranquilamente, confiadas en que vivían en el epicentro de un progreso que parecía infinito. El aire estaba impregnado de una tranquila confianza. Los días transcurrían con una normalidad apacible, donde el ruido de la maquinaria de la planta era un recordatorio constante del poderío soviético. Las familias iban al trabajo, los niños jugaban en los jardines y la vida cotidiana seguía su curso. Chernóbil era el corazón palpitante de la modernidad industrial, un lugar donde el futuro parecía haber llegado ya. Las luces brillantes en las ventanas de los edificios y la ciudad estaba viva con las promesas de un mundo mejor. Dentro de la planta, el ritmo era imparable. Los turnos cambiaban con precisión. Los técnicos confiaban ciegamente en los sistemas que, día a día, mantenían el reactor funcionando. Los reactores, en apariencia sólida, operaban sin descanso, produciendo la energía que iluminaba no solo la ciudad, sino también una ideología, la fe en el progreso científico. Los trabajadores, acostumbrados a la rutina, manejaban los controles con un sentido casi automático. Había una confianza ciega en la maquinaria, en los procedimientos y en la invulnerabilidad de un sistema soviético que parecía no tener fin. Y sin embargo, bajo esa fachada de tranquilidad había una tensión invisible. El reactor 4 escondía fallos en sus entrañas, una acumulación de errores y negligencias que ningún trabajador sospechaba. Nadie imaginaba que el aire que respiraban, la tierra que pisaban, pronto serían tóxicos. Era la calma antes de la tormenta, una calma traicionera, donde cada detalle de la vida cotidiana escondía un peligro inminente. Mientras Pripyat seguía su curso normal, el destino de Chernóbil ya estaba sellado. La confianza se cernía como un manto sobre la ciudad, cegando a todos ante la catástrofe que se acercaba. Los trabajadores, las familias, los niños que jugaban bajo el cielo despejado ignoraban que en pocas horas sus vidas cambiarían para siempre. Chernóbil, esa ciudad vibrante y llena de promesas, estaba a punto de convertirse en una ciudad fantasma, congelada en el tiempo por una tragedia que transformaría la historia para siempre.
El 25 de abril de 1986 comenzó como un día cualquiera en la planta nuclear de Chernóbil. Los preparativos para una prueba crucial estaban en marcha en el reactor 4. La prueba estaba diseñada para simular un corte de energía y así verificar si las turbinas del reactor podrían seguir generando la energía suficiente para enfriar el núcleo. Era una medida vital para la seguridad del reactor. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esta prueba se convertiría en una cadena de errores fatales. El día avanzaba con una calma engañosa. El reactor 4 operaba a plena potencia y la planta nuclear de Chernóbil seguía su curso sin contratiempos. Sin embargo, todo cambiaría cuando por razones operativas se pospuso la prueba durante varias horas, lo que trastornó el cronograma y puso en riesgo los procedimientos de seguridad. La prueba, originalmente programada para la mañana, ahora tendría lugar en medio de la noche, con un equipo de operadores que no tenía la experiencia suficiente para manejar una situación de tal complejidad. Las primeras señales de peligro comenzaron a aparecer. La noche envolvía la planta cuando los operadores, bajo la presión de las autoridades soviéticas para no detener el reactor, tomaron la arriesgada decisión de desactivar los sistemas automáticos de emergencia, algo que iba en contra de los procedimientos de seguridad estándar. Esto incluía el apagado del sistema de refrigeración de emergencia y las alarmas de advertencia del mismo. Los hombres en la sala de control eran conscientes de que estaban jugando con fuego, pero la orden era clara: la prueba debía continuar. A medida que la hora avanzaba, el nivel de potencia del reactor comenzó a caer de manera inesperada, reduciéndose a niveles peligrosamente bajos. Lo que debía ser un simple ajuste para controlar el reactor se convirtió en un juego mortal. En lugar de detener la prueba, el equipo decidió aumentar la potencia, moviendo las barras de control hacia afuera del núcleo. Este fue un error que sellaría el destino del reactor 4. La noche del 25 de abril transcurría en una tensa calma, con cada minuto que pasaba acercando el reactor a su límite crítico. Los operadores desconocían que el sistema del reactor RBMK tenía un defecto estructural que hacía que, en niveles de baja potencia, el reactor se volviera extremadamente inestable. A pesar de las advertencias de que el reactor no era seguro para operar en esas condiciones, la prueba continuaba y la catástrofe se volvía inevitable. La negligencia, la presión y el desconocimiento técnico formaron una combinación explosiva. La planta, con sus luces parpadeando, ocultaba bajo su imponente estructura un núcleo a punto de desatar el infierno. Los operadores actuaban casi a ciegas, sin saber que el margen de error ya no existía. El reloj marcaba las 11 p.m. y la falsa sensación de control se mantenía, mientras que las condiciones dentro del reactor se deterioraban a cada paso. Las sombras de la noche cubrían Chernóbil, pero la verdadera oscuridad aún estaba por llegar. Desde el principio, los errores comenzaron a acumularse. En su prisa por cumplir los plazos y las exigencias de las autoridades soviéticas, el equipo desactivó varios sistemas de seguridad automáticos, uno tras otro, dejando al reactor peligrosamente expuesto. Al mismo tiempo, el nivel de potencia del reactor cayó mucho más de lo previsto, una señal clara de que la prueba debía cancelarse. Sin embargo, los operadores, sometidos a la enorme presión de sus superiores y con una confianza ciega en el sistema soviético, decidieron continuar. El reactor RBMK-1000 de Chernóbil, adquirido por su bajo presupuesto, tenía un defecto de diseño crucial. Era inherentemente inestable en niveles de potencia bajos, pero pocos lo sabían con exactitud, y mucho menos quienes estaban al mando aquella fatídica noche. Al bajar tanto la potencia, el reactor entró en un estado extremadamente inestable, algo que los operadores no comprendían por completo. En lugar de detener la prueba, tomaron una decisión aún más peligrosa. Intentaron aumentar rápidamente la potencia, moviendo las barras de control para elevar el nivel energético. Aquí es donde se desató la verdadera tragedia.
Las barras de control del reactor REBMK tenían una falla de diseño que las hacía lentas para actuar, y en lugar de frenar la reacción nuclear de inmediato, empeoraron la situación. Cuando intentaron detener el reactor ya era demasiado tarde. Las barras entraron en contacto con la mezcla de agua y grafito a gran velocidad, provocando un aumento repentino en la reactividad del núcleo. El reactor, ya a punto de descontrolarse, pasó en un instante de un estado casi dormido a uno de furia nuclear imparable. A la 1:23 de la mañana, el reactor 4 de Chernóbil explotó. La primera explosión fue lo suficientemente fuerte como para arrancar la cubierta superior de más de 2000 toneladas del reactor. La segunda explosión, apenas segundos después, lanzó al aire fragmentos de grafito y combustible nuclear, liberando una cantidad de radiación que superaba en cientos de veces la emitida por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki combinadas. El aire se llenó de humo, polvo radiactivo y un calor insoportable que fundía el metal a su paso. Las llamas se elevaron hacia el cielo, iluminando la noche con un resplandor espectral. El reactor no solo había explotado, sino que había dejado al descubierto su núcleo ardiente. Grafito radiactivo utilizado en la estructura del reactor se esparció por los alrededores y una nube mortal de radiación comenzó a elevarse, extendiéndose hacia las ciudades cercanas. Los residentes de Pripyat, a apenas 3 kilómetros de la planta, continuaban con su vida, sin saber que estaban siendo lentamente envenenados por una amenaza invisible. Pero dentro de la planta el caos reinaba. Los bomberos y trabajadores llegaron al lugar sin la más mínima idea de lo que realmente había ocurrido. Pensaron que era solo un incendio más, un mal funcionamiento que debía controlarse. Nadie les dijo que el reactor había explotado y que estaban siendo expuestos a niveles de radiación que garantizarían una muerte agonizante en cuestión de días o semanas. Los primeros en llegar al lugar intentaron combatir el fuego a pesar del calor abrasador y la radiación invisible que penetraba sus cuerpos. En pocos minutos sus pieles comenzaron a enrojecer, sus órganos internos colapsando lentamente bajo la influencia de la radiación. A pesar de la magnitud de la catástrofe, las autoridades soviéticas no actuaron de inmediato. En lugar de evacuar a la población, en lugar de alertar al mundo sobre lo que había ocurrido, se mantuvo un silencio aterrador. El gobierno soviético estaba más preocupado por mantener su reputación intacta que por salvar vidas. La tragedia se ocultó bajo un manto de mentiras, y los habitantes de Pripyat no fueron evacuados sino hasta 36 horas después de la explosión. Para entonces, el veneno radiactivo ya había contaminado sus cuerpos. El error humano, la arrogancia y la desinformación se combinaron en una tormenta perfecta que culminó en uno de los peores desastres nucleares de la historia. La planta nuclear de Chernóbil, que debía ser un símbolo del poder soviético, se había convertido en un monumento a la negligencia. A nivel mundial, la explosión sacudió la confianza en la energía nuclear y dejó una cicatriz profunda en la historia de la humanidad. Las consecuencias de Chernóbil fueron devastadoras. Las cifras oficiales hablan de decenas de muertos por el desastre, pero el número real de víctimas, incluidas aquellas que sucumbieron a enfermedades causadas por la radiación, llegó a cientos de miles. Años después, la zona sigue siendo un lugar fantasma, un recordatorio de lo que ocurre cuando la codicia y el orgullo ciegan a los responsables de la seguridad pública. El silencio en torno a lo sucedido, el intento de encubrir la magnitud del desastre, la traición a los héroes que dieron su vida en las primeras horas tras la explosión, todo eso pinta un cuadro aún más oscuro. La tragedia de Chernóbil fue un producto de errores técnicos, pero también del sistema que antepuso su imagen y poder a la verdad. Mientras tanto, en Moscú, las altas esferas del gobierno soviético intentaban controlar la información minimizando el desastre, pero la verdad era demasiado grande para ocultarlo. Países cercanos comenzaron a detectar altos niveles de radiación y pronto el mundo entero supo lo que había ocurrido en Chernóbil. La Unión Soviética, en su afán de mantener una imagen de control y poder, había subestimado el poder de la energía que desató. En los días siguientes se emprendió una carrera desesperada por contener el desastre,
Ingenieros, soldados y científicos se dirigieron al reactor dañado, cada uno sabiendo que su misión era un boleto de ida sin retorno. Eran los llamados liquidadores, héroes anónimos que sellaron su destino al exponerse a la radiación mientras construían un sarcófago alrededor del reactor para detener la fuga. A pesar de sus esfuerzos, la radiación siguió propagándose. El suelo, el aire y el agua estaban contaminados. Los hospitales comenzaron a llenarse de bomberos y operadores de la planta, sus cuerpos desfigurados por la radiación, luchando por respirar, sufriendo un destino peor que la muerte. La tragedia de Chernóbil no fue solo la explosión, sino las vidas que destruyó en los días, meses y años que siguieron. El silencio que siguió al desastre fue tan ensordecedor como la explosión misma. Chernóbil se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana frente a las fuerzas incontrolables que pretendemos dominar. El costo de la negligencia y el orgullo fue pagado con miles de vidas, y las cicatrices del desastre nuclear se mantendrán durante generaciones. Chernóbil, una vez un nombre desconocido, ahora resonaba en cada rincón del mundo como una advertencia sombría. El poder nuclear, cuando se maneja sin cuidado, puede desatar una devastación más allá de lo imaginable. El legado de Chernóbil es un recordatorio aterrador de las consecuencias del orgullo y la negligencia. Lo que comenzó como una prueba de rutina terminó convirtiéndose en el peor desastre nuclear de la historia, alterando para siempre la vida de miles y dejando un impacto imborrable en el mundo. Hoy, el reactor 4 yace bajo un sarcófago de acero, sellando dentro los restos de una tragedia que todavía emana muerte. Pripyat, una vez llena de vida, es ahora una ciudad fantasma, una tumba en silencio, donde el tiempo se detuvo, y las sombras del pasado todavía acechan. Pero el verdadero horror de Chernóbil no se limita a los escombros de su reactor destruido ni a las calles vacías de la ciudad, sino a las vidas marcadas para siempre. Los héroes olvidados que sacrificaron su futuro, las familias que fueron desarraigadas y los que nunca supieron por qué el aire que respiraba los estaba matando. La explosión de Chernóbil no solo devastó la Tierra, destruyó la confianza en el sistema que pretendía proteger a su gente. El mundo fue testigo de cómo la ambición y la incompetencia desataron una fuerza imposible de controlar, y el silencio de las autoridades fue tan mortal como la radiación misma. Chernóbil no es solo una advertencia del pasado, es una lección para el futuro, una lección de humildad, de responsabilidad y de los límites que debemos reconocer al jugar con fuerzas más allá de nuestro control, porque al final el mayor enemigo no fue la energía nuclear, sino la arrogancia humana. Chernóbil será recordado siempre como la tragedia que no debió ocurrir,